Hoy el tema es la boca. Y en el libro de Josué capítulo 1 verso 8 nos habla de la boca, de la boca. Y me llama la atención que la Biblia también me sugiere, me dice y me ordena que antes de utilizar la boca, utilice el cerebro. Y si yo miro a mi hermano o me miro en un espejo, el orden que Dios dio a mi cuerpo primero es el cerebro, y si miro bien, siguen los ojos, los oídos, la nariz y de último, la boca. Ese es el orden que Dios nos dio: cerebro, ojos, orejas, oídos, nariz y boca. ¿Qué quiere decir eso? Primero piense, luego mire, luego escuche, respire y luego hable. Otra vez. Primero piense, mire, escuche, respire y hable. Pero como nosotros somos a veces más sabios que Dios, invertimos, ¿cierto? Primero hablamos, después respiramos, después miramos, después escuchamos y por último, y si se puede, pensamos. Bueno, es mi caso, yo no sé el de ustedes si de pronto, pero el orden de la Biblia es así, como Dios nos hizo y nos formó. Dios quiere hablarnos primero, para que luego hablemos, pero nosotros primero hablamos, después nos equivocamos, después nos sentimos mal, después decimos ¿y para qué dije esto? Y después vamos a la presencia de Dios diciéndole: Señor, me siento mal por lo que dije. Y se nos olvida que hay un orden bíblico y de parte de Dios para hablar, y nosotros siempre hablamos primero. En Éxodo capítulo 4, verso 11 dice que Jehová hizo la boca. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? No solo la hizo, sino me enseña a usarla. Éxodo 4, 12. Ahora ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿A quién tengo que ir para que pueda saber lo que debo de hablar? Al que hizo la boca, al fabricante. Mis hermanos, ¿cierto que a veces no sabemos usar nuestra boca? La boca la creó Dios con un miembro adentro que se llama la lengua. Y con la lengua bendecimos y con la lengua también maldecimos. Y la Biblia dice que no pueden salir de una misma fuente dos aguas, ni una amarga al mismo tiempo y la otra dulce al mismo tiempo. O sale dulce o sale amarga. Pero nosotros los cristianos nos hemos vuelto en manejar la lengua o la boca que salgan las dos cosas al tiempo. Y a veces maldecimos y a otro rato bendecimos. ¿Sabe quién nos dan ejemplo de usar bien la boca? Los burros. No estoy diciendo los burros de 2 pies, no, los de 4, los cuadrúpedos, los que tienen cola larga. Y en la Biblia vemos a un burro que utilizó bien la boca. Y lo que pasa es que los burros no son burros, sino son asnos. Y los asnos solo abren la boca cuando tienen necesidad de abrirla. ¿Y se acuerdan ustedes el caso de Balaán? Sí. Jehová abrió la boca del asna, al asna, la cual le dijo a Balaán: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Los burros nos dan ejemplo de sabiduría para hablar, y a nosotros yo creo que nos corresponde aprender el ejemplo de los burritos, sabios para hablar. Pero hay unas cosas que nos llevan a pensar en la boca, y es que nosotros movemos la boca ¿cuántas veces al día? Muchas, muchísimas.
y la movemos cuando estamos haciendo negocios, cuando estamos haciendo documentos, la movemos cuando estamos dando órdenes, la movemos cuando estamos amando, la movemos cuando estamos bravos, cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados. Y al final nos damos cuenta que hablamos más de la cuenta y que no cumplimos lo que nos comprometimos. Eso está en Números capítulo 30, verso 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mis hermanos, en otras palabras, cumpla lo que usted dijo y habló con su boca. Nosotros somos unos incumplidos y no honramos nuestra palabra. Y muchas veces no honramos nuestra palabra con los más cercanos y con los que tenemos al lado, que es nuestra familia. Yo me acuerdo de hace muchos años, yo entré a estudiar a los 7 años de edad a primero primaria. En ese tiempo no había kinder, prekinder, transición y yo entré a estudiar a los 7 años de edad. Y mi papá me dijo que si yo pasaba primero de primaria me compraba una maleta que en ese tiempo eran de cuero y que decía ABC. Mi papá me dijo, si usted pasa el estudio, como que decía mi papá, bueno, pasaba primero primaria, él me regalaba una maleta. Pero mi mamá, para reemplazar esa maleta mientras yo pasaba primero primaria, hizo una maleta de lona, de las que echan la harina, las panaderías, ¿sí? Harina de trigo. Una mochila me hizo mi mamá de terciar. Y para que yo estrenara, pues mi mamá por ahí cada 6 meses me hacía una maletica de esa mochila. Y gané el año, gané primaria, el primero de primaria. Y mi papá no me cumplió su palabra. Se fue para el cielo y no me compró la maleta. Mis hermanos, ¿cuántas veces usamos la boca o la boquita para dar promesas y no cumplimos? No cumplimos. Y hoy en día existen las notarías, existen los estamentos judiciales porque no hemos sido capaces de cumplir nuestra palabra y tenemos que ir donde otro señor y decirle, mire, yo vengo a cumplir esta palabra, pero bueno, entonces présteme su huella y firme aquí. Y no cumplimos. Pero mis hermanos, a lo que quiero decirles hoy es que nosotros nos hemos especializado con nuestra boca en pelear, en alegar, y nos hemos utilizado un instrumento que es dado por Dios para bendecir, lo hemos utilizado para bendecir, para pelear, para discutir, para enojarnos y para decir cosas que en nuestro enojo, cuando nos pasa después el enojo, decimos, me equivoqué, hice mal. Y hay un pasaje que a mí me pone a pensar, y es Lucas, que quiero que vayamos todos a este pasaje. Lucas capítulo 24, verso 13. Le pasó a 2 cristianos. El uno se llamaba Cleofas, que era el esposo de una de las Marías. Puede ser Magdalena, puede ser María la hermana de Lázaro, no me dice la historia de qué María. Y el otro no me da el nombre. Y estos 2 hermanos estaban pasando por una situación muy difícil. Y si usted mira el contexto de este pasaje, la situación era que habían matado a Jesús, lo habían crucificado y ellos iban camino a Emaús con una tristeza en su corazón, con un dolor de lo que había pasado. Hablaban de la situación que había acontecido y la Biblia dice que hablaban y discutían. ¿Y con qué hablaban y con qué discutían? Con la boca. Claro que también he visto discutir con señas a los que no hablan. Y estos 2 hermanos que pertenecían a la iglesia de Jerusalén o a la iglesia primitiva, que eran discípulos de Jesús, que eran muy buenos discípulos de Jesús, que no se perdían el culto donde Jesús iba, que no se perdían mensajes hacia donde Jesús iba, iban camino a Emaús. Y Emaús de Jerusalén, de donde fue crucificado, bueno, más o menos la zona donde fue crucificado Jesús, más o menos está a 12 kilómetros, más o menos de aquí a Bogotá. Se fueron a caminar de aquí a Bogotá, cansados, preocupados, aburridos, tristes, angustiados, y empezaron a hablar entre ellos 2. Y si usted mira ahí,
Dice, he aquí dos, verso 13 de Lucas 24. Dice, he aquí dos, bueno, digamos dos cristianos, muy buenos cristianos. Ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba asentada a 60 estadios de Jerusalén. Eso es más o menos 11, 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas las cosas, de todas aquellas cosas que habían acontecido. El verso 15, sucedió que mientras hablaban y si usted mira el diccionario, uno de los sinónimos de discutir es pelear. Pelear. ¿Sí? Uno de los sinónimos. Y el contexto que yo puedo ver aquí es que estaban peleando. Estaban peleando. Entonces estos dos hermanos preciosos que pertenecían a la iglesia primitiva, quizás estos dos discípulos muy buenos de Jesús, venían hablando y discutiendo. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué Herodes lo mató? ¿Por qué hicieron esto con Jesús si era inocente? ¿Por qué? Y discutimos y peleamos y alegamos hasta con la mascota de la casa. Cleofas es un nombre muy distinguido de la época, era un buen cristiano, era un buen seguidor de Jesús, estaba pendiente de las cosas, pero le gustaba discutir. Y ojalá de asuntos doctrinales, ojalá si las hermanas de la iglesia venían en pantalón o venían en falda. Uy, esa hermana cómo se sentó. Cleofas, ¿usted no vio a esa hermanita que trajo el pantalón negro hoy y era de falda larga? No. Discutimos por unas cosas que no tienen razón. Y si es con nuestra familia, a veces nos ponemos a discutir por otras tantas que no se tiene razón. Y utilizamos la boca para el cual nuestro Creador no la hizo ni la formó. Mis hermanos, yo creo que nuestra boca necesita la sangre de Cristo Jesús. Nuestra boca necesita la sangre de Cristo Jesús para que solamente hablemos y no discutamos. Yo no sé por qué, pero utilizamos más la segunda opción, el discutir y no el hablar. Que discutir, pelear, tapa mis ojos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Las peleas, mis palabras me alejan de Jesús. Mis palabras mal dichas, está en 1 Samuel 2:3. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todo saber es Jehová, y Él toca, y a Él le toca pesar las acciones. Hermano, en otras palabras, que sus palabras no sean orgullosas, no sean altaneras, que sus palabras no sean arrogantes, que sus palabras sean agradables a Dios, que sus palabras sean agradables a Dios. Por estar altaneros, arrogantes, no vieron lo que tenían al lado, porque sus ojos le fueron cegados. Cada una de nuestras conversaciones hay uno que las está escuchando, cada una de nuestras palabras, porque a Dios le toca pesar esas acciones. Las palabras son acciones, las palabras son acciones, las palabras no se las lleva el viento, como alguno de nosotros creemos. Las palabras no se las lleva el viento, sus palabras son acciones. Y los discípulos, por venir peleando, alegando, discutiendo y criticando quizás lo que había pasado, no se dieron cuenta de una situación y de un visitante. Verso 17. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Estaban peleando, estaban hablando y estaban tristes. ¿Qué conversación podían tener? Nosotros a veces no vemos que Jesús está a nuestro lado porque estamos peleando, porque estamos criticando, porque estamos tristes, porque la situación en la que vivimos
nosotros mismos estamos juzgando y nosotros mismos estamos impidiendo que podamos ver la presencia de Dios. Y ellos en el verso 15, se les acerca a Jesús y ellos no supieron quién era. ¿Por qué no supieron quién era? Porque estaban peleando, mis hermanos. Entonces una de las consecuencias que trae la peleadera, no podemos ver a Jesús. Jesús estaba ahí, sí. Ellos no lo vieron, ¿verdad? No lo vieron. ¿Por qué no lo vieron? Por su manera de hablar, por su manera de actuar. Y nosotros decimos, es que en esta situación tan difícil no está Jesús, es que en esta situación tan terrible de la que me está pasando, no está Jesús, yo no lo veo por ningún lado. Mis hermanos, ¿no será que por causa de nuestras palabras, por las causas de nuestras actitudes, no estamos viendo que Jesús está, pero Él sí está en esa situación difícil? Él sí está en esa situación porque Él la conoce. Pero por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras transgresiones y de nuestras feas palabras, no lo vemos. ¿Y sabe qué le responden a Jesús? Usted será el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Bravos, estaban bravos, mire. Entonces respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? ¿Cómo trataron a Jesús de mal, no? Forastero. No, Jesús no era ningún forastero. Lo trataron mal y no sabían que era Jesús. ¿Quién le dijo forastero a Jesús? El Cleofas, el buen cristiano, el que venía a la iglesia seguido, el que no se perdía ninguna plática de Jesús. Y Jesús le dice a Cleofas y a su amigo, ¿qué pláticas son esas? ¿Qué pláticas? Bueno, como al sinónimo, ¿qué conversaciones son esas? ¿Cuáles son las conversaciones que yo tengo con mi esposa a solas? Porque no se me olvide, Jesús está a mi lado, a nuestro lado. ¿Qué conversaciones tengo con mi vecino a solas? ¿Qué conversaciones tengo con mis vecinos a solas? ¿Será que esas conversaciones están quitándome o dañándome la visión de la vida? ¿Será que cuando voy a Emaús, que de pronto es tipo del trabajo, voy diciendo, qué trabajo tan duro? Y ahorita llego y entro y son las 6 de la mañana y encuentro a ese jefe ahí todo bravo y todo malacaroso. Ojalá lo echaran del trabajo y lo quitaran de ahí, porque yo sería un mejor jefe. ¿Qué conversaciones camino a Emaús tengo? Digamos que Emaús es mi colegio, es mi universidad, es mi trabajo, es mi compromiso. ¿Hacia dónde voy y qué voy pensando o qué voy diciendo? O vamos en el Transmilenio y no falta la noticia del día y empezamos a hablar, es que ese Maduro en Venezuela ojalá lo tumben pronto, ¿no? Y no sabemos que, no se nos olvida que Jesús va a nuestro lado. Y les quiero decir, mis hermanos, que cada país tiene el presidente que se merece. Cada país tiene el rey que tiene, porque Dios es el que coloca y quita reyes. ¿Por qué Dios puso y ha permitido que Maduro esté en Venezuela? No lo sé. ¿Será temporal? Sí. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero Dios hace justicia en cada país conforme a su justicia y no conforme a la justicia de los hombres. Así que a nosotros no se nos llame a criticar al presidente Maduro, porque no estamos para eso. No tenemos ese tipo de conversaciones, porque cuando esta mañana intercedíamos por Venezuela, cuando Dios nos ponga a interceder por Venezuela, vamos a decir, Señor, bendice a Venezuela y a esta nación, porque será grande y conocerá el Evangelio y será una nación que de allí saldrán muchos predicadores, y entre Colombia y Venezuela será predicado el Evangelio a las naciones. Pero si yo he hablado mal de Venezuela, yo digo, Señor, y ahora que me pusieron a interceder, ¿cómo hago? Se me vela la visión, ¿sí? Quedo ciego, no puedo orar. Por santos. Y ahorita dicen que subió hasta 2 punticos. En las encuestas dicen que ya está subiendo un poquito su popularidad.
Mis hermanos, y el Señor lo puso. Y tenemos el presidente que Colombia se merece, o el presidente que necesitamos, y el presidente que Dios ha querido que en su justicia esté. Bueno, malo, chueco, torcido, dejémoselo así. Pero cuando tengamos que orar, como oramos e intercedemos hoy por Colombia, vamos a decir: Señor, bendice al presidente Santos. Si él merece un castigo, eso vendrá de parte de Dios, pero no vendrá de parte mía, de mi boca, porque yo quiero interceder por los ministros, yo quiero orar por los presidentes de las Cortes Supremas, bueno, yo quiero orar por los gobernadores, yo quiero orar por los políticos, yo quiero orar, tener libre mi corazón y que mi visión no sea corte. Cojo un hueco en la vía y estoy protestando y estoy diciendo: no, vea mis impuestos a dónde están, y no alcanza para tapar un hueco, y bien caro que me toca pagar, ¿no? Yo más bien oro y le digo: Señor, provéeme para pagar los impuestos de mi nación. Que se los gastan en otras cosas, no sé, a mí me corresponde pagar y a ellos administrar, y Dios sabrá cómo les va a pedir cuentas a ellos. Entonces el forastero les dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Se les había olvidado que Jesús Nazareno estaba al lado de ellos. Y yo les quiero decir, mis hermanos, que Jesús Nazareno está a mi lado en las situaciones difíciles de mi vida también. Quiero que vayamos a Deuteronomio 31:21, todos ahí, o si está en la pantalla. Cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que les juré darles. Cuando le vengan angustias, cuando le vengan preocupaciones, cuando le vengan tristezas a su vida, cuando le vengan cosas difíciles y que usted esté pasando por un desierto, utilice la boca cantándole al Señor sus alabanzas, sus proezas y sus maravillas. Por ejemplo: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré del Señor. Aunque las cosas yo vea que no tienen su fin que yo deseo, con todo me voy a alegrar en el Señor, porque yo sé que viene una victoria grande, grande, grande en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué y qué dice el texto ahí? Porque usted será recordado por lo que cante de su boca. ¿Por quiénes? Por sus hijos, por sus nietos, por sus tataranietos. Y yo he escuchado decir, y lo digo yo a veces también, es que mi papá me enseñó a clavar una puntilla. Y yo he tenido que decirle en algunos casos a mis hijos: esto me lo enseñó mi papá. Y yo quiero que mis nietos y mis bisnietos digan: es que yo tuve un abuelo que cuando pasaba situaciones difíciles, él no maldecía, él no discutía, él no se ponía bravo, él no se ponía enojado, sino que cantaba y decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yo quiero que mi bisnieto, mi nieto o mi nieta que se pare a predicar aquí en Madrid diga: es que mi abuelo un día predicó sobre el Salmo 23, y no que digan: es que mi abuelo peleaba hasta con la mascota de la casa y por eso es que yo soy así feroz. No, mis hermanos, y eso es lo que me está diciendo el texto. Tiene mucha tristeza, mucha angustia en esta hora, pues alabe al Señor, porque cosas grandes vienen y cosas grandes ha hecho Jehová con nosotros. Que voy a tomar una decisión, voy a hablar la palabra del Señor. Una de las cosas que a mí me toca y me bendice mucho cuando me da el privilegio de ir a visitar al pastor Jesús con 94 años es que él tiene la palabra de Dios en su boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué capítulo 1 verso 8. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Te pido, Señor, que en mi boca haya un sacrificio voluntario.
siempre constante. Les quiero decir que no es fácil. Debo ser un siervo del Dios y sierva del Dios Altísimo. Y yo le voy a decir a esta boca, voluntariamente voy a sacrificar esas palabras feas y desagradables que yo tengo. Voluntariamente, mire, ahí está, dice que voluntariamente los sacrificios de mi boca. Así no sea fácil, hermano, pero cierre su boca. A veces debemos callar para ganar. Que hay otra palabra que me llama la atención y está en el Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca, ¿con qué? Bueno, ¿qué necesito para poder abrir bien mi boca? Un freno. Cuando tengo ganas de maldecir, póngale freno. Cuando tengo ganas de pelear, póngale freno. Cuando tengo ganas de discutir, ponga freno. ¿Eso es fácil? Eso no es fácil. Que hay un remedio muy bueno, y está aquí en la palabra. Jesús le pregunta a estos dos cristianos, ¿cuáles son las cosas? Y ellos le dicen, Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que, mire todo el regaño que le pegaron a Jesús, toda la historia que le contaron a ese forastero. Y nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Por hablar tanto, ellos se olvidaron que Jesús iba a resucitar. Nos cuenta que dos mujeres se fueron al sepulcro a mirar cómo estaba el cuerpo de Jesús, y cuando ellas llegaron no lo encontraron, sino encontraron dos varones de vestiduras resplandecientes que les dijeron, Él no está aquí, Él vive, Él vive. Y a uno de ellos, a Cleofas, y de pronto al otro, estas dos mujeres le contaron, y ellos dijeron, ¿qué? Mis hermanos, por estar peleando, por estar discutiendo, se nos olvida que Cristo vive y que es victorioso y que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y que nuestros descendientes sabrán que nosotros proclamamos la justicia del Señor, que nosotros proclamamos con nuestra boca que Él vive. Y a estos dos cristianos se les olvidó ese pedacito. Teniendo a Jesús al lado y Jesús siendo de la autoridad como es, porque Él tiene toda autoridad, y pudiendo haber hecho algo en contra de estos dos cristianos, ¿sabe qué hizo Él? Les dijo a Cleofas y al otro, al amigo de Cleofas, ¿ustedes no se acuerdan que Él les dijo que al tercer día iba a resucitar? Cuando yo hablo más de la cuenta, se me olvidan las escrituras, se me olvida lo que Él ha prometido y ha prometido hacer conmigo. Y los discípulos todavía no caían en cuenta porque Jesús no se había dado a conocer. Pero mire lo maravilloso de Jesús, que Él no se puso a criticarlos ni a discutir con ellos. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Les dijo, venga para acá. Ustedes lo que necesitan es un discipulado. Y los llevó desde Moisés hasta los profetas. Es decir, les enseñó el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio. Les habló de Josué. Les habló de David, les habló de Salomón quizás, les habló de las Escrituras. Es decir, mis hermanos, cuando esta palabra de Dios esté metida aquí en mi corazón, es cuando todo me va a salir bien. ¿Bien por dónde? Por mi boca. Voy a hablar bien y no voy a hablar mal. Voy a bendecir y no voy a maldecir, porque Jesús está a mi lado. Y Él ha dejado su palabra, y su palabra es eterna, y su palabra es bendita. Cielos y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y lo que Él le ha prometido, lo cumplirá. Y lo que Él dice, se cumple en el nombre de Jesús. En el Salmo 141:3, entonces, voluntariamente voy a hacer un sacrificio con mi boca. Segundo, voy a ponerle un freno a mi boca. Y tercero, le voy a contratar un guarda a mi boca. Primero, voluntariamente le voy a decir boquita, si no tiene nada bueno que decir,
mejor no se abra. Segundo, como usted no quiere hacerme caso voluntariamente, le voy a poner un freno. Y ahora le voy a poner un celador a mi boca. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué debo ponerle guarda a mi boca? Job capítulo 3, verso 1. Parece que Job no le puso guarda a su boca. ¿Qué dijo Job? Maldijo su día. Si Job le hubiera puesto el guarda a su boca, ¿qué hubiera pasado? Bendice su día. Primero, que nuestra boca haga sacrificios voluntarios. Segundo, que le pongamos freno a nuestra boca. Y tercero, guarda a nuestra boca.